también fue como, ¿no? Había muerto la mujer hacía poco. Exactamente. No, fue el que da un primer gran cambio en la región a la uruguaya. No, no a la uruguaya. Así que, bueno, le dijimos a Daniel Maffei, venite. Sí. Venite el miércoles. Vamos a decir todo porque él quería empezar a venir. Sí, está Si bien. no le decíamos venir. No, está bien. Claro, estaba lo importante que él quería venir también. Claro, porque si él hubiera dicho que no venía. Obligado era horrendo. Obligado era horrendo. Una situación Así de que, mierda acá. Ahora estamos viendo otras cosas. Pero bueno, la cosa es que venimos y dijimos, me dijo, pues no sé de qué hablar. Y le mandé un mail. Le dije, el legado político de Tabaré Vázquez. Vos se lo Buena propusiste, Mario, recomendación. bien. No quiero mentir. La verdad No, que vamos a hacer bien. las cosas como son. Con una foto adjuntada en blanco y negro de Tabaré. Sí, sí. Como para, Foto de la esposa, un breve resumen por dónde me gustaría que vaya. Bien. Una escaleta. Una escaleta. Sí. Una filmina. Una filmina. Le mandé 3 filminas. como dicen los pibes ahora. Como dicen los pibes ahora. Exactamente. Bien. Así que, bueno, en base a ¿Y eso. en qué es lo quedó? que- vamos a ver ahora el resultado. Vamos a ver el resultado. Porque efectivamente, gracias a este apoyo logístico de Mario, pudimos presentar lo que fue... No tengo ni el mail de él. Ni su teléfono. Si vos me decís, me ubicaran en la feria, no sabría cómo. Y me dice, dale, boludo, trabaja con vos. No tengo ni cómo Lo ubicarlo. esperarías en la puerta de la oficina No, cuando tendría llegue. que llamar a uno, que llame a otro. Sí, es verdad, es verdad. Pero es de los dos lados. ¿Vos tenés mi también. teléfono? No, Ah, no. no. Pero podría conseguir también. De Sí, esa sí. manera. Yo no tenemos permitido pasarlo. Claro. No, igual no te molestaría, la verdad. Este es el título, le mandás con mensaje de texto. A ver qué opinás. Bueno, no, vayamos. No, les quería comentar que sí, que como vos decías, Mario, yo no sé si tenemos la presencia de Tabaré Vázquez como aquel presidente protagonista del conflicto Argentina-Uruguay con la instalación de las pasteras, Las pasteras. en Fray Ventos, allá iniciado por 2005, pero que Peleado a muerte con Kirchner. peleó a muerte con Kirchner, sobre todo esos primeros años, cuando la llegada de Tabaré Vázquez presuponía este nuevo retorno de esa patria grande, pero que a partir de algunos intentos y por sobre todas las cosas de una pronta concreción de esa obra de infraestructura, de una pastosa. ¿Qué quedó con la pastosa? El olor que iba a ser, la Bueno, no, contaminación. ¿En qué quedó todo eso? Todas esas luchas a muerte. ¿Se acuerdan? Una lucha. Sí. Sí, sigue, está instalada, funciona. Pero hay olor, está contaminado. No sé, no tengo ni idea. No. Yo no tengo eso, creo que lo que Tabaré siempre aprovechó fue esa postura muy combativa de la gente desde el otro lado del puente diciendo que iban a nacer chicos con malformaciones y demás. Verdaderamente no sé si hubo un estudio de impacto ambiental serio a partir del cual podríamos sacar conclusiones de si hubo claro, un proceso de contaminación muy marcado. Pero fue uno de los puntos que marcó los primeros momentos de la presidencia de Tabaré Vázquez. Médico. Médico oncólogo, paradójicamente, al igual que su hijo, y que como en toda su familia, trágicamente estuvo marcada por esta enfermedad de distintos tipos de cáncer. Tabaré murió el último domingo a los 80 años de un cáncer de pulmón, y tanto su madre como su padre como su hermana mayor también murieron por distintos tipos de cáncer cuando él era muy menor, lo cual, en función de lo que él declaró, lo decidió finalmente a estudiar primero medicina y dentro de eso la rama de la oncología. Un Claro. punto que bueno, que obviamente te va marcando. Y que un poco la idea era que el legado político de Tabaré nos permita también charlar de este excepcionalismo charrúa que muchas veces vemos en un país, el famoso paisito, como ellos mismos se autodenominan. Digo así, ellos mismos se dicen. Sí, lo quería aclarar por las dudas. Ese país chiquitito. Decí que ahora no pueden salir de ahí, pero si no te van a venir a buscar apenas se levanten la barrera. Exactamente, lo aclaramos, eso es por parte del bando oriental, pero que tiene siempre muchas particularidades en su Perdón, ¿no? estabilidad. ¿Qué diferencia con nosotros? Nosotros no nos diríamos paisito, No. El país. Ni aún siendo un paisito lo decimos. El país, con mayúscula. Pero Perdón. pero que verdaderamente logró, o por lo menos desde los últimos 30, 40, 50 años, en una región tan compleja y tan convulsionada como América Latina y en lo específico América del Sur, generar una gran estabilidad política, económica y con eso un correlato social. También con dos vecinos bastante ruidosos como somos nosotros y Brasil, que siempre uno tiene esta tendencia macroeconómica de que lo que le pasa a un vecino le afecta. En el caso de Uruguay, lógicamente esto es así, pero también han logrado sortear muchos de estos procesos. Y creo que la figura de Tabaré Vázquez es bien importante para entender este proceso, que como les comentaba, es una figura bastante alejada del mundo de la política hasta entrado en años, porque durante la década del 70, cuando se comienza a deteriorar el sistema político uruguayo y finalmente tiene lugar un golpe de Estado en el 73, del 73 al 85 en Uruguay hay una dictadura, obviamente no tan dura como la nuestra, pero con todas las
¿cómo se dice? Vulnerabilidades. Esa es la palabra que quería decir. Políticas democráticas presentes como en esos procesos. Bueno, la que marcó a Pepe Mujica, ¿no? Que estuvo preso 12 años. Exactamente, sí, las Fuerzas Armadas, el Movimiento por la Liberación Nacional, Tupamaro, son los dos grandes protagonistas de esa violencia política de la década de los 70, que tiene un Tabaré bastante corrido, en ese momento siempre tuvo simpatías con el Partido Socialista de Uruguay, pero que nunca se había terminado de afiliar y que tuvo un primer momento de gestión deportiva como primero vicepresidente y luego presidente del Club Atlético Progreso, un equipo ubicado en la ciudad de Montevideo que jugó la Copa Libertadores y que le tuvo a Tabaré Vázquez como presidente durante algunos años y después con la intención de ser presidente también de la Asociación Uruguaya de Fútbol, algo que no logró. Mira, entró por el lado deportivo. Qué raro su carrera, porque médico entra por el lado deportivo a la política de grande. Sí. Es extraño. Es extraño y tiene esos dos factores, lo popular con lo deportivo, lo profesional con lo médico, y es eso lo que una vez se comienza a reconstituir el sistema democrático uruguayo con el pacto naval allá por 1984 y después del proceso electoral, finalmente Tabaré dice, ok, voy a formar parte del mundo de la política dentro de un frente amplio, ¿no? Que es este partido desde la izquierda que le permite romper siglos y siglos de un bipartidismo entre el Nacional y el Partido Colorado. Digamos, el antecedente, ¿quién está antes de él como presidente? Antes de él está Batlle y antes Batlle, está, ahí sí, está, ahí. antes está Batlle y antes está Sanguinetti, que son las dos elecciones presidenciales que pierde. Pero mientras él es ya intendente de... Bueno, es un dato curioso, porque él es intendente en el año 90 de Montevideo. Claro. Pero lo llamativo es que él después renuncia, o sea, al cierre de su interinato como alcalde de la ciudad capital uruguaya, y durante 15 Alcalde años- elegido, no... Alcalde electo en una elección que lo habían mandado más o menos al muere, como dicen los uruguayos, le habían dicho para cruzar el arroyo, porque en la elección anterior el Frente Amplio había sacado menos del 2% de los votos en Montevideo. Ok, no Para era, sorpresa de todos, no era muy seguro ganar. para sorpresa de todos, gana esa elección y después, y esto me parece que ¿Debido a qué? ¿Tiene que una coyuntura? ¿Qué pasó? creo ¿La que en buena juventud? medida al hartazgo de estas deficiencias del Partido Nacional y el Partido Colorado sin poder brindar respuestas, y también a lo que era su oratoria, que era una persona que era muy carismática, capaz de, en un discurso muy moderado, citarte al mismo tiempo un fragmento de la Biblia y una frase de Galeano. Eso le empieza a generar un cierto carisma que tiene la particularidad de que una vez que termina su gobierno como intendente de Montevideo, durante 15 años no tiene ningún cargo ejecutivo. Y es en Bien. ese proceso que el Frente Amplio respalda su candidatura hasta que finalmente es electo presidente. Pero a veces con este ejercicio que tenemos de compararlo en Argentina sería raro, ¿no? Que un funcionario desaparezca. durante 15 años no sea ni diputado, ni senador, ni esté dentro de ese marco político de la alta dirección, y que así todo se mantenga su presidencia hasta que finalmente es electo en el año 2004. Y ya su presidencia también marca un rumbo bastante importante dentro de la historia uruguaya. Sí. Primero por esto, porque es el primer, así como fue la izquierda con el Frente Amplio, el primer partido desde la izquierda en llegar a la intendencia, es el Frente Amplio el que rompe esta hegemonía nacional y que permite a la izquierda en una sociedad uruguaya bastante conservadora, pero digo, bastante también dividida, pero no agrietada, en ese sentido que hay dos sectores políticos muy bien representados, llegar con el Frente Amplio en un contexto bastante movido para Uruguay, porque venían con todos los coletazos de la crisis 2001, 2002, 2003. Claro. Es ahí donde se hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que a contramano de los intereses que a veces nosotros, o experiencias que podemos tener con el fondo, siempre hubo una reforma orientada a lo que tiene que ver con la inclusión y la igualdad. Es eso un poco lo que le permite, y creo yo, permite presentar a Tabaré como un ejemplo de la socialdemocracia en nuestra región. ¿Lo podemos poner dentro del grupo de las izquierdas de América Latina, Tabaré? No, digo yo. Es complejo porque, no sé si se acuerdan, pero cuando fue el conflicto con la pastera, desde la Argentina se lo corría con que le fue a pedir ayuda a Bush. No sé si como esta idea de que se pronunciara desde ese lugar. Y siempre ha sido una figura bastante moderada. Por un lado, su gobierno restablece relaciones diplomáticas con Cuba, que se habían roto años atrás en el proceso dictatorial, pero al mismo tiempo tiene una relación de muchísima cercanía con la figura tanto de George Bush padre, que lo conoce previamente cuando era intendente de Montevideo, así también como de George Bush hijo, por lo cual creo que la moderación era en buena medida lo que lo puede distinguir, pero decididamente formó
parte de ese ciclo progresista que por sobre todas las cosas tuvo muchísimos beneficios para la sociedad uruguaya. Comento algunas cosas, pero durante los años de gobierno de Tabaré, pero del Frente Amplio en general, la pobreza pasó del 32,5% al 8%. El salario real creció más del 60% y por sobre todas las cosas se lograron... Ya lo quiero votar. Y por sobre todas las cosas se lograron contener todas las variables macroeconómicas, la inflación, un banco central autónomo, la idea de que si el salario real empieza a crecer de la mano con la inflación, el banco va a amenazar con su... Pero ¿de la mano de qué? Porque todas estas cosas funcionan de la mano de algo, o del campo, de una reestructuración industrial, de un sistema de importación y de balanzas comerciales lógicas. ¿En base a qué puede dar eso? Porque con todo el respeto y con todo el amor que le tengo al uruguayo, le será muy difícil encontrar variables económicas a un país con poca población y con una geografía que le da un solo tipo de clima, ¿no? Entre otras cosas. Una industria muy baja, un sector agropecuario que era muy fuerte, pero esto también se está empezando a resignificar. Y por sobre todas las cosas, creo que con la inversión y las reformas impositivas, que en el caso de Uruguay, a contramano de lo que muchas veces se critica en la Argentina, por un lado, gravaba muy fuertemente a las personas fiscales, pero también permitía... Este modelo de la socialdemocracia y de los países nórdicos, de por un lado hay impuestos para subvencionar las políticas sociales que se van implementando, pero al mismo tiempo hay una gran merma en cuanto a la capacidad de control fiscal para los inversores grandes. Entonces eso lo que te permite es de alguna manera que la inversión extranjera directa empiece a generar... Claro, lo que apretás por un lado pero soltás por el otro. Exactamente, lo que se suponía que iba a pasar acá en el año 2015 en adelante, que no ocurrió y que en el caso de Uruguay le permitió, entre otras cosas, que la inversión extranjera directa forme parte de más del 6% del tamaño de su economía, que es un número bastante marcado y que por sobre todas las cosas... O sea, al tener secreto bancario y un montón de cosas, lo convierte en, bueno, dame plata, yo voy a tener líquido para tener acá y no te pregunto demasiado. Exacto, y si a eso le sumás que tenés tasas de crecimiento económico estable y que de alguna manera te presentás como un actor de confianza para ese sistema financiero que estás promoviendo, le permite esto, suplir lo que es una industria bastante chiquita con una capacidad de inversión bastante grande. Y no le saquemos el mérito de tener casi cero analfabetismo, tener a todos en edades escolares yendo al colegio, muy poca deserción escolar y también con... para mí algo que es casi fundamental, con una iglesia no presente con el Estado, ¿no? En donde la verdad la decisión de credo y Estado está separado, lo cual te hace tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Sí, tenés más habilitada determinados temas. Porque todo lo moral, medio que se corre, pasa por otro lado presión. la moral, pasa por ser un... Y es más fácil laico, ¿no? con estos países, al ser una población y un territorio más chico, también es otro tipo de administración la que se necesita. Acá sería como manejar 20 países distintos. En el caso de Uruguay está todo un poco más controlado. Pero también lo loco, perdón, pero también lo loco es que Uruguay tampoco nunca se sometió, porque se podría haber sometido a Brasil y Argentina. La verdad lo podría ser un proveedor. Podría haber sido eso. Y la verdad que nunca se sometieron. Y pudieron mantener tal vez ese sueño radical de Alfonsín de ser neutrales todo el tiempo y decir, bueno, voy a hacer negocio como Argentina porque te necesito, pero no voy a ser tu trapo de piso. Brasil, no te voy a dejar que me entres todo lo que quieras, voy a seleccionar lo que quiero y qué te puedo ofrecer. Y en esa balanza comercial, la verdad que hay que tener mucha actitud y movimiento, ¿no? Y estar acompañado, porque vos podés ser poco, pero terminás siendo sometido comúnmente. Y la verdad que Uruguay hay que darle la derecha, aunque estemos hablando de la izquierda, hay que darle la derecha y la izquierda de que la verdad que han tenido eso, que han podido armar un país con identidad, con un montón de cosas realmente... Tiene una identidad cultural completamente distinta a la nuestra. Más allá de lo rioplatense que podemos tener, o sea, hay muchos... Aprovecharon ser pocos. Claro, a eso voy. Y no se sometieron, pero para mí, yo supongo que le habrá sido muy difícil a Uruguay no haber sido sometido. ¿No? Está bien que nosotros somos unos pajeros, no podemos someter a nadie, pero... Sí. Pero Brasil también lo habrá intentado. Quizás no es así desde un uruguayo, me puede decir, no lo siento así, pero desde afuera se ve un orgullo uruguayo. O sea, la persona está orgullosa de su país, tiene cosas a destacar. Nosotros casi siempre vemos a la Argentina como una deuda pendiente. O sea, la Argentina es buena, pero me quejo mucho. El uruguayo quizás, puertas adentro, quizás lo hace, pero tiene muchas cosas de hacer valer. O sea, te muestra lo lindo que es su país en economía, en libertades individuales. Sí. Hace poco acá lo había mostrado yo, que fue una discusión de todos los presidentes uruguayos charlando entre ellos. Sí. No, yo lo que vi bien de tu gobierno.
es un acuerdo cultural político muy interesante, porque imagínate acá que necesitamos muchas veces. Acá se avasalla. ¿Cuál es los problemas grandes que tenemos? En que no le queda otra vez que sacar por decreto, aunque le parezca bien y entender que la oposición no lo hace, porque no llegamos a tener acuerdos políticos. Sí, no hay ahí el acuerdo político es casi parte de la cultura, es decir, mira, no podemos ir, no estamos peleados, los dos queremos lo mejor para este país con miradas diferentes. Como cuando hablamos de los proyectos de país como Sarmiento y Alberdi. Dos tipos que tenían dos ideas totalmente distintas, pero tenían proyectos de país. Yo creo que el uruguayo tiene eso, tienen proyectos de país, entienden que a lo mejor son distintos y que hay que elegir por uno de los dos, pero después no hay una confrontación, pueden llegar a acuerdos políticos todo el tiempo. Sí, pasó, perdón, con la energía limpia, o sea, se le propuso a la población, mirá, vamos a poner un montón de campos eólicos, yo qué sé, va a salir mucho dinero al principio, o sea, no va a ser un gasto menor. Pero de acá a 2 o 3, 5 años, 10 años, el gasto es cero. O sea, no, entonces, digo, esa forma de convencer a la sociedad, también tenés que tener un compromiso con... Acá no sabes quién está atrás del campo Claro. eólico, un acuerdo con los chinos, hay 2 jugadores de fútbol. ¿Qué pasa? No, Más allá de que sean pocos, o sea, tenés que tener cierto compromiso o cuidado con el político, digamos, que nosotros no tenemos. Es que creo que ese es uno de los grandes puntos. Lo decía Tabaré en una de las últimas notas que dio, de que la oposición forma parte de la misma cadena del funcionamiento político de un país. No está solamente para ser un tuitero enojado que cada vez que pasa algo te lo resalta y que después no te acompaña de base en cualquier iniciativa legislativa que puedas tener, cualquier política pública, simplemente por esto. Pero en el caso del Frente Amplio lo es muy concreto. Convivían partidos como el Partido Comunista de Uruguay y la ex Democracia Cristiana. Y eso verdaderamente no fue un impedimento, ni mucho menos. Y tenés el otro lado, que es lo que decía Mario, de cuando hay una transición. Nosotros tuvimos la escena en el 2015 que nos pareció, mañana justamente se cumple un nuevo aniversario, de la locura de que Macri le entregara la banda presidencial a Alberto como si fuese... Está bien, es un gesto, es un símbolo, hay un deterioro institucional mucho más grande, más marcado atrás, pero lo tenés en el caso de la pandemia. Apenas asume Luis Lacalle Pou, el actual presidente, asume el 1 de marzo del 2020. Lo primero que hace es ir a visitar a Tabaré Vázquez para que le diera consejos sobre cómo administrar la pandemia, porque él entendía que básicamente no tenía las facultades para manejar el Estado. Y también que estamos viendo en imágenes en este momento. Cuando asume presidencialmente Alberto Fernández, todavía en funciones Tabaré Vázquez, va junto a Luis Lacalle Pou para que ambos pudieran saludar. Presidente y oposición. Exactamente, presidente y oposición. Ahora, ¿qué no hizo? ¿Qué se le critica? Bueno, uno de los principales puntos que se critica, que esta semana va a estar muy en agenda en nuestro país, tiene que ver con el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que como sabemos en Uruguay se legisló y es legal, pero en el año 2008, cuando terminaba su primer mandato, el Senado aprobó por primera vez esta ley de defensa del derecho a la reproducción sexual y Tabaré Vázquez la vetó. Ese fue uno de los grandes puntos que se les... ¿Un socialista? Sí, pero desde el lado de la medicina y esta lógica de que básicamente los médicos no deberían estar para ese tipo de prácticas, vetó esta ley, lo cual dentro del Frente Amplio generó un gran malestar porque posteriormente Pepe Mujica, quien también era contrario a la legalización, siempre marcaba esto de que él tenía marcha atrás y que indistintamente de lo que creyera o no creyera, fundamentalmente es lo que el pueblo y en este caso el ¿Eso Congreso... fue todo lo que hizo mal? Ese es uno de los puntos. Eso y aumentó la super... Claro. No, después hay un punto que es muy llamativo en Uruguay que tiene que ver con la transición democrática, la marcada ley de caducidad militar que actualmente sí posibilita el juzgamiento de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, pero que durante varias décadas lo imposibilitó. Y llamativamente en 2 oportunidades hubo un referéndum para ver si la gente quería derogar esta ley que generaba varias trabas, indistintamente de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en las dos oportunidades la población decidió dejarla tal cual estaba, lo cual te marca también esa ambivalencia o percepción que quizás tengamos sobre el progresismo uruguayo y las distintas generaciones que conviven en un mismo país. ¿Quién es el heredero político? Es que me parece que ese es un punto interesante, que es que en Uruguay se logra trascender, más allá de que Pepe Mujica se llevó muchos flashes por todo lo exótico de su figura. Ser viejo, un presidente tan viejo suma. Pero verdaderamente es como que se transita esto de que bueno, de que hoy le toca a uno, mañana al otro, hay facciones dentro de los partidos, hay elecciones internas. Me parece que verdaderamente el gran logro es haber podido ejecutar las políticas que planteó durante la campaña. Los programas electorales en Uruguay tienen mucho
mucho peso esta cosa que quedó un poco en ¿Qué van a desuso. hacer? Claro, ¿qué van a hacer? ¿Vas ¿Viste? a hacer Esa cosa- esto? Ok, te juzgaré por esto. Exactamente, y ellos también muy presentes. Nosotros prometimos esto, vamos a intentar lograrlo porque es básicamente por lo que nos votó la gente. Claro. Parece que estamos siendo. Ella no se parece promete, que- voy diciendo, mira, no lo voy a hacer. Lo que te diga, no lo voy a hacer. Me voy a ir acomodando según las circunstancias. Un ¿Qué poquito te por lo acá. creíste? Claro, soy peronista. Es así. Y que tenés hoy un país que, si bien después de 15 años del Frente Amplio, elige, en este caso a Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional y dentro de una coalición multicolor, verdaderamente no se puede marcar que Uruguay haya girado a la derecha, sino que es un país que tiene estos dos rumbos de una idea de una derecha, una centro-derecha, una centro-izquierda, y que según fluctúa un poquito el porcentaje de los votos, gana uno o gana Bueno, el pero otro. bien lo dijiste. La verdad es que siendo socialista no era alguien muy nosotros no diríamos que es alguien de izquierda. Alguien de izquierda acá le diría tibio. Sí. ¿No? Y las derechas no son tan de derecha. Alguien de derecha le diría, no te. Es más lo discursivo que nos conviene a nosotros Sí. decir a quién me refleja que la fracción que se mueven dentro de su país. Me encantaría vivir en un país así. A veces digo, sería muy tibio, no sé si ya estoy educado, pero hay veces que digo, yo creo que es eso cuando decimos de Uruguay, que decimos los uruguayos. Yo no sé, porque cuando hablo con uruguayos me dicen, mira, no es tan así, tengo estos problemas, y es lógico, en todos los países Sí. hay problemas. Pero yo a veces le digo, pero no sabes qué tranquilidad tenés, ya el no pelearte por una idea, que nunca te lleve toda una discusión insoportable. Digo, ustedes porque no lo tienen, pero no saben lo insoportable que es. Sí, la diferencia entre discutir y debatir. Porque, Sí, por eso, porque en existe el discutir lugar no- de del debate, pero no de la discusión. Incluso desde un medio, ¿no? No tener que ser irónico, decir, bueno, mira lo que hizo ahora. Sí, ¿No? sí. Decir, bueno, no. Y la verdad es que vivo así todo el tiempo y ya estoy cansado de vivir así. No me imagino cómo será vivir de otra forma, pero. Bueno, también tenés la gracia de tener un país muy cerca que puedes consumir todo eso de forma irónica. Uruguay consume mucho de nuestra cultura, también como forma de marcar quiénes somos. O sea, más allá de que... Caeme, no sé. Bueno, pero es establecer, ok, no sé si quiero hacer esto. Tengo medio como un consumo irónico de la tele. Ahora chino uruguayo, no sé qué ser. Tengo mis dudas. ¿De Chile o uruguayo? No, Chino, no, nunca voy a ser chino, discúlpeme, chileno. No, tengo ningún problema bueno, con ustedes, me bueno. caen bárbaros, pero no. No, chilenos ya somos muy. Sí. Nunca brasilero. Nunca brasileño. Nunca. Chino hay que ver los papeles. ¿Chino? Sí. No, chino, sí. ¿Se puede? Te firmo ya. Ah. ¿Pero ellos te dejan firmar? ¿O Sí, sí. firmás y qué pasa? Firmás y enseguida te sacan el celular, te dan otro. Sí, pasás a tener WeChat, dejás de tener, no tenés modo, Mundo, las nuevas virtuales, no tenés nada de eso y puedes seguir siendo de Boca. ¿Qué tal, Chaca? Perdón. Lo vi el fin de semana, estuvieron. Abrimos la fecha el jueves. Sí, justo. Injusto 0-0 con Moraunda de Drogué. ¿Injusto para ellos o para ustedes? Para ellos. Para la vista. Merecieron muchísimo más. como Boca. Boca Talleres. Talleres. Sí, y En bueno, Brown sigue el técnico ese. Sí, ¿cómo se llamaba? Ese sí que es medio persona. ¿Vicó? ¿Vicó? Pablo Vicó. Sí. ¿El que vive en bigote? Sí, el que Sí. vive en El la que cancha. vive dentro de la cancha. Sí. Me gusta. Hasta recién estábamos hablando, salimos. Ya ni siquiera. En esto no saben los nombres. Están poniendo apodos. ¿Cómo se llama El ese? bigote que vive en la cancha. Claro, sí, así Fabricio que- Ballarini. Sí, sí. Yo soy de Rogué, así que puedo hablar de eso. Sí, puedo hablar pero mal no de eso. perdamos lo bueno que hemos tenido en los últimos 20 minutos Es con cierto. una burda charla sobre el fútbol. Gracias, Daniel. A ustedes, muchas gracias. No, Daniel, ¿estás tomando finales? No, en esta época estoy corrigiendo trabajos finales. ¿Todavía no tomaste Y haciendo finales? los míos también. Todavía no. ¿Cómo los tuyos? En el posgrado que estoy haciendo. ¿De qué? De historia. No. Sí, me quiero llenar de guita, así que digo, es por ahí. Vos entendiste todo, sos Son de las Chacarín. Sí. Sí. Buena decisión, ¿eh? Suerte ¿Cuánto que- te falta? No, arranqué este año. No, para ser pobre te está preguntando. No, bueno, ya estamos. Ahora. Para llegar a fin de mes.